Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, los momentos más impactantes de sus celebridades preferidas. Y hoy, agárrense porque este vídeo es de esos que te dejan sin aliento. Hoy vamos a hablar de Yaman, sí, el mismísimo Yaman, ese galán turco que nos roba el corazón con cada aparición en pantalla. Pero esta vez no vamos a hablar de sus últimas conquistas amorosas ni de sus proyectos profesionales más recientes. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más serio, algo que puso su vida en peligro. Sí, lo oyeron bien. Yaman al límite escapando de la muerte durante un rodaje. Antes de que entremos de lleno en los detalles de este impactante suceso, les recuerdo a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y no querrán perderse ni un segundo. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, este vídeo es sobre un incidente que ocurrió durante un rodaje en el que Yaman estuvo involucrado. Aunque la información precisa es algo confusa y ha habido varios rumores al respecto, hemos investigado a fondo para traerles la versión más fiable y completa de lo que sucedió. Prepárense porque esto es fuerte. Al parecer, todo ocurrió durante la filmación de una escena de acción, una escena que involucraba, los detalles varían según la fuente, pero la mayoría coincide en que había fuego, explosiones y mucho movimiento. Sé que esto suena a película de Hollywood, ¿verdad? Pero no, esto era real, y Yaman estaba en el centro de todo. Los primeros informes que llegaron a nuestros oídos hablaban de un fallo en los efectos especiales. Imaginen la escena, Yaman rodeado de llamas, corriendo para escapar de una explosión. Pero algo salió mal. Al parecer, la explosión fue mucho más grande de lo previsto, y las llamas se extendieron con una rapidez alarmante. Algunos testigos dicen que Yaman estuvo a punto de ser alcanzado por una llamarada. Un susto de muerte literal. Piensen en la angustia del momento, la sensación de calor intenso, el crepitar del fuego, la adrenalina corriendo a 1000 por hora. Se me pone la piel de gallina solo de imaginarlo. Otros rumores un poco más dramáticos sugerían que hubo un fallo en el sistema de seguridad que controlaba los cables que sostenían a Yaman durante una escena que implicaba saltos o caídas. Se dice que uno de los cables se rompió y que Yaman cayó, afortunadamente no desde una gran altura, pero lo suficientemente alto como para causarle lesiones graves. Aquí la imagen mental es aún más escalofriante. La súbita sensación de vacío, la pérdida del control, el impacto inminente. Un escenario de pesadilla para cualquier actor, especialmente uno que se juega el físico como Yaman. Por supuesto, la información oficial sobre el incidente ha sido bastante escasa. Los productores de la serie o película emitieron un comunicado breve y genérico, asegurando que hubo un pequeño incidente durante el rodaje, pero que nadie resultó herido de gravedad y que la producción continuaba según lo previsto. La diplomacia de Hollywood. Siempre tratando de minimizar los daños y mantener la calma. Pero nosotros sabemos que la realidad suele ser muy diferente a la fachada que nos presentan. Pero claro, nosotros no nos conformamos con esa explicación. Investigamos un poco más y hablamos con algunas fuentes cercanas a la producción. Y lo que nos contaron es mucho más preocupante. Imagínense lo difícil que es conseguir información en estos casos. Todos tienen miedo de hablar, de perder sus trabajos, de meterse en problemas. Pero nosotros, como buenos periodistas del corazón, no nos rendimos hasta conseguir la verdad. Parece ser que el incidente fue, en efecto, más serio de lo que se admitió públicamente. Aunque Yaman no sufrió heridas graves, sí tuvo un buen susto y recibió atención médica en el lugar. Algunas fuentes incluso afirman que fue trasladado a un hospital para someterse a un chequeo completo, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué están tratando de ocultar? ¿Acaso las lesiones de Yaman fueron más graves de lo que nos quieren hacer creer? Lo que sí parece cierto es que Yaman quedó bastante afectado por lo sucedido. No solo físicamente sino también emocionalmente. Imagínense lo que debe ser estar a punto de perder la vida durante lo que se suponía que era un día de trabajo normal. El trauma, el shock, el miedo a que vuelva a ocurrir. Todo esto debe estar pasando por la cabeza de Yaman.
Y es comprensible, ¿no creen? Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después del incidente hubo una serie de cambios inesperados en la producción. El director original fue reemplazado repentinamente y varios miembros del equipo técnico fueron despedidos. Esto, obviamente, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Aquí huele a gato encerrado, como diría mi abuela. Despidos repentinos, cambios de director. Esto no es normal. Algo gordo debió pasar para que tomaran decisiones tan drásticas. Algunos dicen que los despidos fueron una consecuencia directa del incidente, que los productores estaban buscando chivos expiatorios para calmar las aguas y evitar una investigación más profunda. Otros sugieren que había problemas de seguridad en la producción desde el principio, y que el incidente fue simplemente la gota que derramó el vaso. Sea como sea, lo cierto es que alguien tiene que pagar el pato. Y lamentablemente suelen ser los de abajo. Lo que está claro es que algo raro estaba pasando. Y lo más preocupante de todo es que se intentó ocultar la verdad al público. Se minimizó la gravedad del incidente, se despidió a gente clave y se reemplazó al director. Todo esto huele a encubrimiento, ¿no les parece? Aquí, la sombra de la duda se cierne sobre la producción. ¿Qué secretos esconden? ¿Qué irregularidades cometieron? La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que Yaman es una estrella muy popular, y cualquier noticia sobre su salud o seguridad genera una gran expectación mediática. Es posible que los productores hayan intentado minimizar el incidente para evitar un escándalo y proteger la imagen de la producción. No quieren que la gente deje de ver la serie o película, no quieren perder dinero, no quieren que su reputación se vea manchada. Todo es cuestión de intereses al final. Pero sea cual sea la razón, el hecho es que Yaman estuvo al límite, que escapó de la muerte por poco, y que la verdad sobre lo que realmente ocurrió durante ese rodaje sigue siendo, en gran medida, un misterio. Y nosotros, como buenos detectives de la farándula, no vamos a parar hasta resolver este enigma. Seguiremos investigando, seguiremos preguntando, seguiremos buscando la verdad, por más que intenten ocultarla. Hemos intentado ponernos en contacto con representantes de Yaman para obtener una declaración oficial sobre el incidente, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Quizás estén ocupados tratando de controlar los daños, o quizás no quieran remover el tema. Pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Seguiremos insistiendo hasta que nos cuenten su versión de la historia. Si recibimos alguna información adicional, se las haremos saber de inmediato. No se despeguen de nuestro canal. Aquí les traeremos todas las novedades en cuanto las tengamos. Somos su fuente de información más confiable. Mientras tanto, lo que sí podemos decirles es que estamos muy contentos de que Yaman esté bien y que pueda seguir deleitándonos con su talento en la pantalla. Esperamos que este incidente sirva como una lección para que las producciones cinematográficas y televisivas prioricen la seguridad de sus actores y equipos por encima de todo lo demás. La vida de nadie vale más que una escena de acción. Y esto es algo que los productores deberían tener grabado a fuego en sus mentes. En resumen, hoy les trajimos la impactante noticia de que Yaman estuvo al borde de la muerte durante un rodaje, debido a un incidente que, aunque las versiones oficiales minimizaron, parece haber sido bastante serio. Hubo cambios repentinos en la producción, despidos y un intento aparente de ocultar la verdad. A pesar de todo, Yaman está bien, y esperamos que este suceso sirva para mejorar las medidas de seguridad en los rodajes. Y nosotros, por supuesto, seguiremos investigando para descubrir la verdad detrás de este incidente. Pero la cosa no queda ahí. Además del incidente en sí, también hay que hablar del impacto que esto puede tener en la carrera de Yaman. ¿Le dará miedo volver a hacer escenas de acción? ¿Será más exigente con las medidas de seguridad? ¿Cambiará su forma de ver la vida? Todas estas son preguntas que nos hacemos y que esperamos poder responder en un futuro próximo. Además, este incidente pone de manifiesto los riesgos que corren los actores en los rodajes, especialmente aquellos que se dedican a las escenas de acción. Explosiones, caídas, peleas. Todo esto conlleva un peligro real, y es fundamental que las producciones tomen todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. No se trata solo de entretener al público, sino también de proteger la integridad física de quienes están trabajando en la serie o película. Y hablando de seguridad,
también hay que mencionar el papel de los sindicatos de actores y técnicos. Ellos son los encargados de velar por los derechos y la seguridad de sus afiliados, y es fundamental que estén presentes en los rodajes para asegurarse de que se cumplen todas las normas de seguridad. No se puede permitir que las productoras se salten las normas en aras de ahorrar dinero o tiempo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya parecido interesante e informativo. Queremos saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan que ocurrió realmente durante ese rodaje? ¿Creen que los productores están ocultando algo? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí les contaremos todos los chismes y las noticias de última hora. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, familia.